Misteriosos rayos en los cerros de Chiapas, México, desatan teorías y miedo. Comencemos. Una impactante tormenta eléctrica ocurrida en los cerros de Chiapas está causando asombro en todo México. Extraños destellos iluminando las montañas fueron captadas por varios testigos durante la noche y los vídeos rápidamente se volvieron virales en redes sociales. En las imágenes se observan intensas líneas de luz recorriendo parte de los cerros en medio de una fuerte tormenta, creando una escena que muchos comparan con una película de ciencia ficción. Mientras algunos usuarios aseguran que se trata simplemente de rayos y descargas eléctricas provocadas por las condiciones climáticas, otros creen que el fenómeno podría estar relacionado con algo más extraño. Incluso comenzaron a circular teorías sobre supuestas luces de terremotos, un fenómeno que algunas personas relacionan con actividades sísmicas. Otros afirman que estos destellos podrían estar vinculados con antiguas creencias sobre tesoros ocultos en las montañas. Sin embargo, especialistas explican que el efecto puede producirse cuando los relámpagos se combinan con la intensa humedad, la neblina y las nubes densas características de la zona alta de Chiapas. Esto provoca que la luz se disperse de forma inusual sobre las montañas, creando estas impresionantes figuras luminosas. Afortunadamente, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni daños materiales, aunque muchos habitantes confesaron haber vivido momentos de tensión y miedo debido a la intensidad de la tormenta. Por ahora, el misterio continúa. ¿Fue un simple fenómeno natural o algo mucho más extraño ocurrió en los cielos de Chiapas? Deja tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte para más fenómenos misteriosos del mundo.